Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro, a Rafael por la presentación y obviamente a ustedes también por su asistencia. Vamos entonces a hablar sobre vacunación y embarazo. Entonces, claro. Muy bien. Bueno, la práctica va a estar dividida en tres secciones. Uno es el hablar de algunas enfermedades que son prevenibles mediante la inmunización, posteriormente precisamente los esquemas de inmunización. Y en la última parte vamos a hablar sobre algunas estrategias, sobre todo para el incremento en la cobertura de vacunación, que ahorita van a ver más o menos cómo, en qué números estamos. Es complicado tener con mucha certeza las coberturas muy actualizadas de vacunación. Incluso ustedes pueden buscar en las diferentes opciones oficiales. Es complicadísimo. Realmente tengo que tener los números muy precisos. Muy bien. Bueno, soy consultor para estas compañías, pero no recibo honorarios por estar con ustedes esta noche. Entonces, como les comentaba, vamos a revisar algunas, de manera general, comportamientos de algunas enfermedades infecciosas, los beneficios de la vacunación durante la gestación y algunas estrategias para el incremento de la misma. Después del 2009, cuando vivimos la epidemia de influenza en México y prácticamente en todo el mundo, se dio un especial interés en incrementar finalmente la posibilidad de prevenir infecciones que fueran adquiridas durante la gestación. Pasamos al siguiente. Muy bien, entonces voy a hacer mucho énfasis en la importancia de la vacunación, teniendo como eje central no solamente la protección de la embarazada, sino también la protección del bebé. Si ustedes incluso esta consideración la toman en cuenta, es muy probable que la aceptación de las vacunas durante la gestación se incremente. Si nosotros le decimos a la mamá, no solamente vas a quedar protegida tú, sino también tu bebé durante la gestación y en los siguientes meses después de que nació el bebé, es muy probable que acepte bajo estos argumentos la vacunación. Otra ventaja del hecho de estar embarazada es que se tiene un mayor acceso a los servicios de salud. Hablemos, por ejemplo, de una citología. Hay mujeres que pues llevan mucho tiempo sin hacer una citología cervical y precisamente es el embarazo una excelente oportunidad en el momento que acude a las consultas de control prenatal para tomar ese Papá Nicolau. Lo mismo ocurre con las vacunas. Es un buen momento precisamente para la vacunación. Esta es una tabla que ejemplifica finalmente esto que les he comentado, en donde en las dos renglones de arriba, donde está el recuadro en rojo, vemos que podemos disminuir la morbimortalidad infantil. En el caso, por ejemplo, de la primera enfermedad, que es tosferina, igualmente influenza y algunas otras. ¿Cómo se logra esto? Mediante la transferencia de anticuerpos que produce la embarazada y los transfiere a través de la placenta y el cordón umbilical, pero también de la leche materna. Entonces tenemos ese lapso de tiempo en donde esa transferencia de anticuerpos, mediante obviamente una inmunización pasiva, logra el beneficio de la vacunación durante la gestación, ahora en el recién nacido. Hablemos entonces primero de tosferina. Siguiente, por favor. La tosferina, como ustedes lo saben muy bien, pues es una infección respiratoria aguda provocada por esta bacteria que es Bordetella pertussis. En las etapas previas a la vacunación, el grupo etario que se afectaba más eran los menores de 10 años. Actualmente, con la vacunación que tenemos, vemos casos en menores de 1 año. O sea, los recién nacidos y en los primeros meses de vida son vulnerables. Y esto es en lo que alcanza la edad precisamente para que ellos puedan tener la cobertura de vacunación. Recuerden muy bien que, bueno, para los recién nacidos, la vacunación infantil para tosferina empieza prácticamente a los 2 meses, pero la máxima producción de anticuerpos o protección se logra sino después de la tercera dosis. Estamos hablando de 6 meses. Entonces es un periodo de vulnerabilidad en los bebés.
ese periodo de vulnerabilidad lo podemos dejar cubierto mediante la vacunación durante la gestación. Siguiente, por favor. Entonces, no solamente la sintomatología que vieron en la diapositiva previa, que es importante, sobre todo las sibilancias respiratorias, la tos paroxística, incluso la tos emetizante y la insuficiencia respiratoria en los recién nacidos es importante, o en los lactantes, sino también en los adultos. La tos puede ser tan intensa que pueda provocar incluso fracturas de las costillas, y estando embarazada, obviamente nacimiento pretérmino, e incrementa el uso de antibióticos con todas las consecuencias que esto puede llegar a generar. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es un reporte de la Dirección General de Epidemiología a la semana 52 del año 2022, en donde podemos ver en el recuadro en rojo, en la columna que está hacia la extrema derecha, que el número de casos acumulados durante el 2021 fue de 15. O sea, acuérdense muy bien que la tosferina es una infección que debe de confirmarse. Se confirma por PCR. Ahora imagínense todo lo que ocurrió con COVID, con las PCRs. La accesibilidad a una PCR, por ejemplo, de tosferina, pues todavía es menor, a pesar de que es una infección que lleva con nosotros muchísimo tiempo. Entonces, mientras no se confirme el cuadro de tosferina con una prueba, no se va a registrar como tal. Se podría registrar como el número que está arriba, ¿no? Como un cuadro coqueluchoide, pero no sabemos exactamente si es tosferina o no, porque esa enfermedad en particular sí puede ser susceptible de prevención. Si nosotros comparamos la columna que está en medio de la tabla, en donde dice acumulado 2022, ustedes pueden ver que confirmados al 2022 fueron 41. Esto es más del doble con respecto al 21. En los primeros años de la pandemia, no solamente las enfermedades bacterianas, respiratorias, sino las virales también, pues prácticamente fueron desplazadas por las infecciones por SARS-CoV-2. Prácticamente se fueron a cero. Ahora vamos a ver unas gráficas de influenza un poquitito más adelante. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a proteger al embarazado y al recién nacido y al lactante menor? Mediante la aplicación de una vacuna triple que se llama TDAP. Es muy común que tengamos, no solamente como médicos, sino también la población general, la idea de que la vacuna que se puede aplicar durante la gestación es la vacuna contra el tétanos. En este momento les voy a pedir que hagan a un lado eso. Es obvio que es tétanos, sí, perfecto, pero vamos a enfocarnos en las otras que no tenemos en mente, que son difteria y que son tosferina. Y que, vaya, aplicando un solo medicamento, bueno, una sola vacuna, vamos a proteger a dos sujetos, ¿no? Que es la mamá, la embarazada y el feto y el recién nacido. Siguiente, por favor. Entonces, está compuesta por toxoide tetánico, por otro toxoide para difteria y por una parte acelular que es precisamente la que nos va a brindar la protección contra tosferina. El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras nos recomienda que debemos de aplicar la vacuna TDAP en cada embarazo. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de una mujer no embarazada o de un varón, la aplicación de esta vacuna podría ser cada 10 años sin ningún problema. Entonces, ¿por qué la vacunación se recomienda durante la gestación en cada embarazo si a lo mejor puede haber muy poco tiempo entre uno y otro? Porque cada vez que aplicamos una dosis de vacuna, se incrementa la producción de anticuerpos. Y si tienes una mayor producción de anticuerpos circulando de manera sérica, va a haber una mayor transferencia a través del cordón umbilical y a través de la leche materna. Esa es la intención o la justificación por la cual el Colegio Americano, entre otras organizaciones, recomiendan la aplicación en cada embarazo. El Colegio Americano directamente nos dice que hay una ventana en donde debe de aplicarse, que es idealmente entre la semana 27 y la semana 36 de gestación. Lo ideal es aplicar la vacuna 14 días antes del nacimiento. Eso sería lo ideal. Pero no hay ningún problema que si la paciente está en trabajo de parto se la ponga, pues no pasa absolutamente nada. O incluso ya nació el bebé y antes del alta también. O en cualquier momento durante la lactancia o el puerperio, no pasa absolutamente nada porque todavía tenemos la oportunidad de la protección al recién nacido a través de la leche materna. Siguiente, por favor. Entonces, hay protección de la embarazada y del recién nacido. Cada vez tenemos una mayor promoción de la vacunación
a todas las personas que están alrededor de los recién nacidos y de los lactantes menores. Y esto es porque quien infecta al lactante menor es un adulto que muchas de las veces es un adulto asintomático. Entonces, para que no se nos vaya a enfermar ese bebé, además de vacunar a la mamá, tenemos que vacunar a todas las personas que están alrededor del bebé. O sea, todos los cuidadores. Pueden ser la abuela, pueden ser las tías, puede ser el papá, no sé, vaya, toda la gente que está alrededor del bebé debemos de vacunar. Esa es una cosa que se llama estrategia capullo, que ahorita se los voy a comentar nuevamente. El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, por sus siglas en inglés, ACIP, que pertenece a los CDC de los Estados Unidos, ha modificado un poquitito esta recomendación y ellos nos dicen que lo ideal es vacunar a partir de la semana 20. Y esto es sobre todo pensando en mujeres embarazadas que tienen un alto riesgo de nacimiento pretérmino. Si estamos viendo que lo ideal es que aplicar la vacuna 2 semanas antes de que nazca, si tenemos una embarazada con alto riesgo de nacimiento pretérmino, no va a llegar a la semana 36, van a ser antes, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor no nos va a dar tiempo de aplicada la vacuna y que desarrolle la suficiente cantidad de anticuerpos. Entonces, esta recomendación de la CIP nos dice que a partir de la semana 20 se puede aplicar sin ningún problema. Vamos a ponernos en un caso extremo, en donde tengamos escasez de vacunas o ocurre algo en una zona, en una región del mundo del país, en donde tenemos que vacunar. Y a la embarazada le ponemos la vacuna a la semana 6 de gestación. Si ya se la pusimos en una ocasión, no es necesario aplicar una segunda dosis más adelante. Con que apliquemos una vez es más que suficiente. Entonces, esta ventana que nos recomienda el Colegio Americano de la 27 a la 36, o por lo menos 2 semanas antes del nacimiento, la CIP la recorre a la semana 20 con esas consideraciones de las mujeres embarazadas de alto riesgo de nacimiento pretérmino. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba hace un ratito, también se puede colocar sin ningún problema en el posparto, inmediatamente antes del ingreso, del alta del hospital, o en cualquier momento durante la lactancia o durante el puerperio. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta estrategia capullo, como les comentaba hace un momentito, también involucra al personal de salud, porque también nosotros podemos estar enfermos de manera asintomática. Bueno, lo hemos vivido mucho durante lo que llevamos de la pandemia, ¿no? 50% en algún momento, pues, somos o fuimos asintomáticos y podemos contagiar a. Lo mismo ocurre con tos ferina. Entonces, yo los invitaría también a que si no están vacunados con una dosis de TDAP, lo puedan hacer sin ningún problema y de esa manera contribuimos a la protección, sobre todo de los bebés. Los estudios aleatorizados que tenemos disponibles nos hablan de seguridad para la aplicación de este medicamento. Obviamente, pues esa vacuna lleva muchísimos años aplicándose y esta combinación de 2 toxoides más una parte celular prácticamente ha pasado la prueba del tiempo en cuanto a seguridad, sobre todo. Importantísimo, esta vacuna reduce hasta 4 veces la posibilidad de que un bebé vaya a ser hospitalizado por tos ferina. Entonces, si este argumento lo utilizamos durante el control prenatal en la consejería, le decimos a la mamá, vamos a proteger a tu bebé, vamos a vacunarnos todos los que estamos alrededor de tu bebé, es muy probable que nos vaya a aceptar la aplicación de la vacuna. Siguiente enfermedad es influenza. Otra más. Muy bien. 2017 se reportaron 7,131 casos confirmados. Como ustedes recuerdan muy bien, en los primeros años de la pandemia, pues prácticamente no se registró ningún caso de influenza y de ninguna otra enfermedad respiratoria. Todas prácticamente fueron infecciones por SARS-CoV-2. Ahorita lo van a ver en algunas gráficas. Y para el 2022, después de haber estado prácticamente en cero de influenza en los primeros años de la pandemia, 2022 registró 3,186 casos de influenza. O sea, nuevamente vamos con un repunte a la alta. Es complicado saber exactamente si vamos a regresar a la misma cantidad de casos que teníamos antes del 2020, no lo sé. Es muy probable que sí. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes meses. Esta es una gráfica que hace la Organización Panamericana de la Salud de hace
reportes frecuentes sobre las infecciones respiratorias. Ustedes recordarán que la influenza tiene un comportamiento bianual. La temporada de influenza es la etapa invernal y abarca un periodo de octubre de un año al mes de abril del año siguiente. Esto es, por ejemplo, ahorita estamos terminando la época de infecciones respiratorias de la época invernal de esta temporada. Recuerden, estamos en abril, estamos por terminar esa fase en particular. La influenza tiene un comportamiento bianual. ¿Qué significa esto? En una temporada invernal van a predominar los casos de influenza por las cepas H1N1. Y en la siguiente temporada invernal van a predominar las infecciones por H3N2. No quiere decir que no coexistan los virus en una etapa invernal, simplemente predomina más una que la otra. Si ustedes pueden ver, en el año 2020 y 21, es prácticamente en donde no hay curvas, no hay elevaciones de estas curvas, porque prácticamente estamos en pandemia, ¿no? Entonces, en los 2 años más intensos de las infecciones por COVID-19, entonces no se registraron casos de influenza. ¿Qué va a ocurrir ahora si vamos a regresar nuevamente a este comportamiento bianual? No lo sé. Hay que esperar finalmente lo que ocurra en los siguientes años para ver si regresamos nuevamente a ese comportamiento que teníamos de manera previa. La OPS en esta gráfica junta las infecciones por influenza, por virus sincicial respiratorio y obviamente las infecciones por SARS-CoV-2. Si ustedes pueden ver la mitad izquierda de la gráfica, en donde la línea que está abajo, que es la línea en azul, son las infecciones por virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio prácticamente tiene un comportamiento muy estable durante todo el año. Esto es, no importa la época del año, siempre va a haber infecciones por virus sincicial respiratorio. En la época invernal pueden incrementarse un poquitito. Ustedes pueden ver en esa mitad izquierda de la gráfica, la línea en rojo corresponde a las infecciones por influenza. Ahí es muy notorio cómo se elevan el número de infecciones de influenza durante la época invernal. La línea en naranjado son las infecciones por SARS-CoV-2. Prácticamente ustedes pueden ver que a partir del 2020 las líneas en rojo y azul fueron a cero prácticamente. No había reportes de infecciones por sincicial respiratorio ni por influenza y predominó definitivamente las infecciones por SARS-CoV-2. Si ustedes pueden ver en la última parte del lado derecho de la gráfica, las líneas en anaranjado van en descenso, que son las infecciones por SARS-CoV-2, eso es por COVID-19, y la línea en rojo es influenza, o sea, está bajando COVID y está empezando a subir nuevamente influenza. Eso es algo muy interesante de lo que se reportó prácticamente en los últimos años con respecto a las infecciones virales. Otra más. Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras recomiendan la aplicación anual de la vacuna contra influenza a prácticamente todas las personas que tengan riesgo, incluyendo al personal de salud y obviamente a las embarazadas. En el caso de influenza no hay ninguna edad idónea, puede ser realmente en cualquier momento, eso es una gran ventaja, ¿no? Se puede poner en cualquier momento, también se puede poner durante la lactancia y en cualquier momento del puerperio sin mayor problema. Una cosa importantísima es que no se ha visto la seguridad y los reportes con la suficiente evidencia médica de lo que ocurre con la aplicación de la vacuna contra influenza en menores de 6 meses de edad. Entonces, si nosotros queremos proteger a los recién nacidos y a los lactantes menores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vacunar durante la gestación. Y de esa manera tenemos entonces cobertura en este grupo de edad. Hablando del cuadro clínico, me voy a referir prácticamente a los datos de alarma, no al cuadro leve. Puede ser disnea, diarrea y vómito, trastornos en el estado de alerta, trastornos en la función cardíaca y deterioro de alguna enfermedad crónica preexistente en la embarazada. ¿Además? Obviamente, pues ya lo conocen muy bien, saturación de oxígeno por debajo de 90 y inmunosupresión y obviamente la amenaza de nacimiento pretérmino. Este es un estudio de Paraguay que se publicó en el 2010 y más o menos se comportó de manera muy parecida
lo que ocurrió en México. Los que ya tenemos un poquitito más de experiencia en la medicina, por llamarlo de alguna manera, les podemos compartir a los jóvenes que la mayor parte de las embarazadas que vimos hospitalizadas por influenza eran precisamente las que ni siquiera se habían vacunado nunca, ¿no? Entonces, fue una situación interesante. Al igual que cualquier enfermedad respiratoria, es mucho más grave en la segunda mitad de la gestación. Y las hospitalizaciones y obviamente los casos de muerte, como les comentaban, se asocian sobre todo a la ausencia de vacunación. Entonces, mortalidad materna asociada a influenza y hospitalizaciones, eso es enfermedad grave, se asocian a la ausencia de vacunación. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud prácticamente recomienda y da prioridad de la vacunación a las embarazadas. ¿Sí? Entonces, de manera general, esta es la cobertura que podemos tener registrada de vacunación contra influenza durante el embarazo. 59%. Lo ideal es tener coberturas de vacunación por arriba del 80%. Eso sería lo ideal. Bueno, siempre le apostamos al 100%, ¿no? Pero teniendo 80 sería buenísimo. Desgraciadamente, apenas alcanzamos 60% de vacunación. ¿Qué ventajas hay? 50% posibilidad menor disminuye el riesgo de que una embarazada sufra una infección grave. Pero lo más importante otra vez, que nos ayuda a la consejería, es que disminuye el 70% la posibilidad de una enfermedad grave en un lactante menor. Nuevamente, si eso se lo platicamos a la embarazada, entonces, te voy a vacunar a ti, vas a estar protegida tú, pero también tu bebé, seguramente nos va a aceptar la vacuna. La norma oficial mexicana 036 y las guías de práctica clínica que publica CENETEC y también el Seguro Social junto con CENETEC ya tiene toda esta información. Vaya, no solamente es la evidencia científica, sino también es un marco normativo. O sea, tenemos la parte normativa bien aterrizada. Influenza sin ningún problema y TDAP también sin ningún problema registrados en estas guías de práctica clínica mexicanas. No solamente eso, ustedes pueden meterse a internet, ahí le buscan en cualquier buscador, cartilla de vacunación, y les van a aparecer todas las cartillas de vacunación que pueden pasar. La de mayores de 69, la de los niños. Aquí esta que están viendo en la pantalla es para las mujeres entre 20 y 59 años de edad, en donde vienen incluidas los esquemas de vacunación durante la gestación. Si ustedes pueden ver en la parte media de la imagen que tienen enfrente, donde está el renglón azul, corresponde a TDAP. Y ahí nos dice que se puede poner sin ningún problema durante la gestación a partir de la semana 20. Esto es, atendiendo a las recomendaciones de la ACIP. No incluso al Colegio Americano, ¿eh? Aquí la Secretaría de Salud de México nos vamos con la recomendación de la ACIP. Esto es, a partir de la semana 20 sin ningún problema, para cubrir a las mujeres que tienen alto riesgo de nacimiento pretérmino. Y abajo viene influenza, que prácticamente se puede poner en cualquier momento durante la gestación. Entonces tenemos marco normativo con norma oficial mexicana, guías de práctica clínica y además la cartilla de vacunación que nos ayuda finalmente a poder dar la asesoría para que esa mujer embarazada nos acepte la vacuna. Muy bien. ¿Es costo efectivo aplicar las vacunas, sobre todo la de influenza? Esto en estudio inglés. Sí, prácticamente se va la atención a la mitad del costo en caso de que una mujer enferme, de acuerdo, de influenza. Entonces, ¿es costo efectivo? Sí, es buen negocio vacunar, hablando de economía en salud. Sí, sin ninguna duda. ¿Otra más? De COVID no me voy a meter mucho. Es probablemente lo que conocen más porque pues desde hace muchos meses estamos hablando de las vacunas durante la gestación. Sabemos que es segura, sin duda. No genera COVID, no genera infertilidad, no incrementa la posibilidad de abortos, ni de óbitos, ni de malformaciones, ni de nacimientos pretérmino, ni de otras complicaciones obstétricas como restricción de crecimiento, preeclampsia, etc. No da diabetes gestacional, no, nada de eso.
¿Evita hospitalizaciones y muerte? Por supuesto. ¿No evita la infección? No evita la infección, sin duda, como ya lo sabemos perfectamente bien. Va a proteger a la mamá, pero también protege al bebé, sobre todo las vacunas que se han estudiado más, que son las que están hechas a base de ARN. Sabemos muy bien que protege a los bebés o disminuye la posibilidad de hospitalización y de enfermedad grave si durante los primeros 6 meses de vida extrautérica. Se puede aplicar durante cualquier momento de la gestación, en el puerperio o durante la lactancia sin ningún problema. Siguiente, por favor. ¿Se puede aplicar la vacuna de COVID con otras vacunas? Sí, sin ningún problema. Se puede poner prácticamente con casi cualquiera de las que se pueden aplicar durante la gestación. Entonces, ¿podemos aplicar COVID con influenza? Sí. ¿Con TDAP? Sí. ¿Podemos poner las tres en una embarazada al mismo tiempo? Sí, sin ningún problema. Vámonos a hacer un poquito de la consejería más amplia. ¿Podemos ponernos COVID-19 con otras vacunas, por ejemplo, los varones o las mujeres no embarazadas? Sí, sin ningún problema. A lo mejor vamos a tener más efectos secundarios, pues probablemente sí. Pero ahorita a lo mejor como adultos y con la vacuna de COVID empezamos a hacer más conciencia, ¿no? Me acuerdo muy bien todos los memes que empezaron a publicarse de la vacuna, por ejemplo, de la AstraZeneca. Yo creo que fueron las que tuvieron más memes, ¿no? La de la vacuna de Astra. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a ver, si tenemos experiencia aplicando múltiples vacunas, sí, por supuesto. Nuevamente, de los que estamos aquí en este auditorio, los que tenemos un poquito más de experiencia en el ámbito de la medicina, seguramente nos pusieron la triple, ¿no? Y no nos pasaba nada. Nuestros papás nos llevaron a la vacunación sin ningún problema. Y después empezaron a sumar. Y llegó la pentavalente y ahorita vamos en la hexavalente. Y yo creo que ningún papá va a decir, no le pongas tantas vacunas, pobrecito, le va a dar un efecto secundario, ¿no? Realmente se aplica la hexavalente sin ningún problema. Sabemos como papás que a lo mejor vamos a pasar una mala noche junto al bebé, pero bueno, ya está vacunado y sin ningún problema, ¿eh? Eso a lo mejor valdría la pena también que lo hagamos un poquitito consciente, porque la vacunación infantil nos da esa experiencia de vacunación múltiple en una sola dosis. A partir del 28 de marzo, la Organización Mundial de la Salud publica la guía o las recomendaciones de la vacunación contra SARS-CoV-2. Se requiere de una dosis de refuerzo si nos hemos aplicado la vacuna 6 meses a 12 meses previos. Esto es, no deberíamos de dejar pasar más de 12 meses para ponernos un refuerzo. ¿Quiénes? Personal de salud y algunos otros grupos que incluyen a las embarazadas. En la práctica privada hay algunas embarazadas que tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos y ponerse las vacunas, ¿no? Sobre todo las de ARN, sobre todo la bivalente. Si ahorita recomiendan enviar a una paciente a vacunación antes de mayo, antes de que les vayan a cobrar algo, nos faltan muy poquitos días. A partir de mayo creo que ya van a tener algún costo. Hasta mayo todavía siguen siendo gratuitas en Estados Unidos. Asegúrense nada más que hayan pasado más de 6 meses, porque si llega la paciente y tiene menos tiempo de 6 meses, es muy probable que no se la vayan a aplicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, esto lo publicó la FDA el 18 de abril, o sea, hace un par de días, y hace una actualización sobre las recomendaciones que hace la FDA con respecto a las vacunas de COVID. Autoriza el uso de la vacuna bivalente, tanto de Moderna y de Pfizer, para todo mundo. O sea, si quieres un esquema inicial, va a ser bivalente. Un refuerzo en cualquier circunstancia va a ser bivalente. Pero lo que es muy importante es lo que está abajo. Las vacunas monovalentes de Moderna y de Pfizer para COVID-19 ya no están autorizadas en Estados Unidos. O sea, si ustedes van al día de hoy y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero poner una monovalente, ya no se las van a poner. Les van a poner bivalente. Entonces, es algo que hace un par de días ha publicado la FDA con respecto a lo que van a hacer en Estados Unidos.
La cobertura de vacunación, como les comento, de manera oficial en México es complicadísimo saber. Realmente es muy, muy complicado saber vacunación, hablando de embarazadas directamente. Esa información es de los CDC y fue publicada en 2020 y teníamos más o menos reportado para esa fecha 56.6% durante la gestación. Realmente lo ideal es tener por arriba del 80%, siempre apostándole al 100%, pero realmente estamos por debajo de lo recomendado. ¿Hay una disparidad con respecto al acceso? Sí, sin duda. Ya vieron por acá, por ejemplo, mujeres hispanas embarazadas, 35.8%. Las mujeres de raza negra, 38.8%. Y las mujeres de raza blanca, 65.5% de cobertura con respecto a los otros dos grupos. Siguiente, por favor. Este es un estudio que ya tiene un ratito que se publicó, pero analiza muy bien las causas por las cuales una mujer embarazada no se vacuna o cuáles serían las condicionantes para que sí se vacune. Para hablar de por qué no se vacuna, lo realizaron en una encuesta. Una de las respuestas es que desconocían que el embarazo era una condición de riesgo. O sea, es una falta de información prácticamente y la asesoría que nosotros le podemos dar durante la gestación y el control prenatal. Lo segundo es que subestiman la repercusión de la enfermedad en los bebés. Dicen, bueno, pues si no me enfermo y a lo mejor al bebé no le pasa nada. Entonces, algo importante que también les debemos dar como información durante el control prenatal. Otra razón es la preocupación sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas. ¿Otra más? Segundo, que este estudio fue hecho directamente para influenza. Entonces, como hay oseltamivir, dijeron, pues, ¿para qué me vacuno si de todos modos puedo conseguir el oseltamivir y me va a ir bien? ¿No? Pues lo mejor es no enfermarse, ¿no? Más que recibir el tratamiento como tal. Una respuesta muy curiosa. Me dan miedo las agujas. Pero bueno, es algo que contestaron también en el estudio. Desconocen que pueden conseguir la vacuna y eso es también algo de la asesoría por parte del personal de salud. Y obviamente también desconfianza en el sistema de salud por muchas razones. La información negativa de los medios de comunicación, esto es, los grupos antivacunas también pueden pegarnos de manera importante, pero está en nuestras manos, pues, no brindarles la asesoría que debemos, que realmente requieren. Aunque los médicos conocían de los beneficios, no la recomiendan. Y eso es un punto que valdría la pena modificar al salir el día de hoy. Debemos de recomendar la vacuna. Ahorita les voy a decir qué impacto tiene el que nosotros le digamos a la paciente que se vacune. Otra más. Determinantes para que sí se vacunen, que sean de raza blanca, ya lo vieron en números. O sea, el estudio prácticamente confirma lo que la cobertura de TDAP nos arrojó. Hay más mujeres de raza blanca embarazadas que se vacunan que las que de otros grupos étnicos. Las no fumadoras, las indigestas, las personas con alto nivel socioeconómico y cultural, personas con un control prenatal con médico general y una comorbilidad que la pone en riesgo, cualquiera que ustedes gusten. Otra más. Determinantes para no vacunarse, nuevamente, raza negra hispana, fumadoras, mujeres jóvenes, esto es embarazadas entre 18 y 23 años de edad, sin control prenatal y obviamente los costos también impactan en esto. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para incrementar la cobertura de vacunación? Definitivamente los mensajes positivos. Las redes sociales, sin ninguna duda. O sea, los medios de comunicación masivos nos van a ayudar, pero de manera obviamente positiva. La educación y sensibilización a las pacientes y sus familias, hablando de la estrategia Capullo, por ejemplo. El acceso a la vacuna. El día de hoy queremos recomendar vacuna contra COVID-19 y pues no tenemos muchas opciones, pues, ¿no? Y sobre todo las que están con suficiente evidencia médica para que podamos recomendarlas. La sensibilización al personal de salud y evitar que el personal sea el medio de contacto para las pacientes, esto es la promoción de la vacunación directamente por parte de nosotros. Los foros académicos y de discusión, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es precisamente parte de las estrategias como tal, la normatividad que ya la tenemos en México sin ningún problema, y a lo mejor buscar algunos sistemas de tecnologías de la información que nos ayuden finalmente a la monitorización y a recordar la vacunación directamente. Si nosotros como doctores recomendamos la vacunación, se incrementa hasta 50 veces la posibilidad de que una embarazada se vacune.
Si nosotros acudimos al cardiólogo y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que tomarte este antihipertensivo, seguramente lo vamos a hacer. Si vamos al gastroenterólogo y nos dice, ¿sabes qué? Tómate omeprazol, seguramente nos los vamos a tomar. Si el ginecólogo, si el obstetra le dice a la embarazada, vacúnate, es muy probable que esa mujer se vaya a vacunar. 50 veces más posibilidades de que una mujer se vacune si nosotros se lo decimos muy rápido. Valdría la pena incluso ampliar esas recomendaciones durante el control prenatal en 3 cosas. Uno es planificación familiar. Lo hacemos muy rápido. Tenemos 8 semanas de gestación. Ok, ya te revisé, todo perfecto, muchas peleas con tu bebé. Nos falta mucho para que nazca tu bebé. Ve pensando con tu esposo o en familia un método de planificación familiar que después te voy a platicar cuáles son. Ya con eso, ¿y cuánto me tardé ahorita en hacer la recomendación? Y lo mismo ocurre con vacunación y lo mismo ocurriría con todas las estrategias de autocuidado, educación perinatal, etc. Si nosotros hacemos ese mensaje en los 3 rubros, seguramente vamos a tener mujeres y embarazadas más saludables. Entonces, ¿cómo podemos evitar algunas enfermedades en los recién nacidos? Podemos evitar tosferina, podemos evitar difteria, podemos evitar tétanos, podemos evitar COVID-19 y podemos evitar influenza vacunando a la embarazada. Si esto nuevamente se lo comentamos a la embarazada durante el control prenatal, es muy probable que busque la vacunación. Hay algunas vacunas que no me voy a meter mucho. Probablemente el esquema que ahorita les platiqué es el esquema básico de vacunación durante la gestación, COVID-19, influenza y TDAP, pero hay algunas vacunas que bajo ciertas circunstancias se pueden aplicar. Por ejemplo, neumococo, se puede aplicar también vacuna contra meningococo y en algunas circunstancias contra hepatitis A y contra hepatitis B. No me voy a meter mucho en eso, pero es algo que valdría la pena que lo tuvieran también en mente. Siguiente, por favor. Y para terminar, este artículo que se publica en el New England Journal of Medicine y publica la fase 3 de la vacuna bivalente contra virus incisional respiratorio aplicada a embarazadas. Fue un estudio aleatorizado doble ciego que se realizó en 18 países. Las embarazadas que se estudiaron fueron embarazadas entre 24 y 36 semanas de gestación con la aplicación intramuscular de la dosis, como les comentaba, bivalente contra virus sincicial respiratorio. Y se les dio seguimiento a los bebés a los 90, 120 y 180 días para ver finalmente qué es lo que ocurría de vida extrauterina. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver, se comparó contra placebo, y las gráficas son muy evidentes. La línea en anaranjado son el grupo de recién nacidos, que, a los que vacunaron a sus mamás durante la gestación. De enfermedad grave y de cualquier tipo de enfermedad, en cualquiera de estas dos análisis, a los 90, a los 120, 150 y 180 días, hubo una diferencia significativa. Entonces, es muy probable que en los siguientes año y medio, 2 años, es muy probable que también agreguemos o incorporemos al esquema básico de vacunación influenza, TDAP, COVID-19 y virus inicial respiratorio. Para concluir, la mejor estrategia para disminuir las infecciones durante la gestación, las que son susceptibles, precisamente, mediante la inmunización. La mejor estrategia para proteger a los bebés, sin duda, de estas enfermedades que les he comentado, es la vacunación durante la gestación. Se requiere de programas de sensibilización y de educación tanto a los pacientes como al personal de salud para poder incrementar los porcentajes de cobertura, y los médicos definitivamente debemos de recomendar la vacunación durante la gestación. Listo. Con esta gráfica, bueno, pues concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bien,